Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar con una clase más de estudios sociales. Cierren sus ojos, incline su rostro y vamos a comenzar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de disfrutar este excelente tiempo junto a estos jóvenes. Te pedimos, oh Dios eterno, que nos guíes, que nos des la sabiduría para poder entender ese tema y honrar y glorificar tu nombre donde quiera que sea. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Siéntese bien? Excelente. Muy bien. Vamos a ver en la página número 70. Vamos a entrar en ese tema. Página número 70. Algo así. Muy bien. Ahí tenemos el tema periodo colonial en Centroamérica. Periodo colonial en Centroamérica. Muy bien. Ahí tenemos el sistema político y administrativo. Cuando hablamos del sistema político o de administración, ¿a qué se les viene a la cabeza a ustedes que estamos hablando? Vamos a ver, ¿alguien más? Ajá. Estamos hablando de un sistema. Primeramente quiero que me vea para acá. O sea, deje su lápiz, deje todo en el pupitre y quiero de que vea hacia acá. Estamos hablando del periodo colonial, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un periodo en el cual exactamente todo fue muy diferente a lo que es ahora, ¿sí? Entonces había, ¿cómo decirle así? No había una independencia en lo que es América, ¿sí? Todos estábamos dependiendo de otro país externo a América. Entonces, ahora tenemos nosotros políticamente y administrativamente tenemos como una jerarquía, ¿sí? Entonces tenemos al presidente, está la asamblea, están los jueces y está todo separado y tiene un motivo por estar así, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver cómo era en ese tiempo, en el tiempo colonial. ¿Quién sabe cuál es el tiempo colonial o a qué se refiere con el tiempo colonial? ¿Fue después de qué evento importante? Después de la conquista, muy bien. Entonces, tenemos un sistema político. Nadie... Ajá. Ok. Ok, muy bien. Vamos a leer un poco ahí y luego si tienen alguna idea y quieren darme o aportarme algo, muy bienvenido sea. Entonces, para los que están en casita, lleven la lectura ahí también. Entonces, estamos viendo ahí el sistema político administrativo. Dice que el sistema político y administrativo que se estableció en América fue un modelo creado por España, ¿sí? Entonces, estamos en el tiempo donde, como les decía, no hay independencia en América. Todo lo que nosotros estamos viviendo en esa época es como guiado por Europa, ¿sí? Para que tengamos una idea por dónde va la cuestión. Entonces, el modelo que estaba en América dice que fue creado por España. Dice que sus instituciones mantuvieron las características esenciales en las nuevas tierras, aunque los criollos y peninsulares tendieron a transformar con el tiempo de acuerdo con su realidad. Entonces, recordémoslos de que pues aquí era un mundo totalmente diferente al que estaba en España, ¿sí? Entonces, incluso hoy en día
podemos ver que en Estados Unidos se cumplen ciertas reglas que nosotros no cumplimos. Entonces, puede ser de que hayan reglas similares, pero la realidad es otra. Por ejemplo, en Estados Unidos, si usted se cruza la calle en cualquier lugar y lo ve un policía, a usted le da un ticket y usted tiene que pagar esa esquela, aunque ande caminando, ¿sí? Entonces, en El Salvador existe esa regla, ¿sí? Y existe esa ley. Pero ¿qué sucede? Que la realidad es otra. Porque en Estados Unidos está bien estipulada la nomenclatura y los lugares de donde se va a cruzar la calle son lugares como estratégicos, ¿sí? Entonces, no sé si usted ya ha visto unas franjas blancas que atraviesan la calle, ¿sí? Esos son los lugares permitidos para cruzar solamente, legalmente, ¿sí? Entonces, pero acá en El Salvador no están puestos en lugares estratégicos, ¿sí? Entonces, y no va a venir usted desde allá por el mercado a cruzarse frente aquí al colegio y después va a volver a retornar, ¿sí me entienden? Entonces, la realidad es muy diferente. Muy bien. Seguimos ahí en la lectura. Dice que la política administrativa fue creada durante la colonia. A través de ella, la población se dedicó a cultivar la tierra, explorar los mismos minerales. Permítame, voy a tomar agua. Creo que ando por acá. Ok, muy bien. Disculpen ahí por el retraso. Estábamos viendo entonces que políticamente, la política administrativa fue creada durante la colonia. A través de ella la población se dedicó a cultivar la tierra, explotar los minerales, comerciar y fortalecer el crecimiento de la ciudad o de las ciudades. Entonces, bueno, voy a terminar de leer y luego voy a explicar un poco. Dice, en virtud de ello surgió la prosperidad que permitió a su vez el desarrollo de la vida social y cultural. Recuerden que cuando los españoles llegaron, aquí los que habitaban eran indígenas, ¿sí? Entonces existía el oro, existía el añil, existía café, existía cacao, y estos productos y estos minerales en España y en Europa prácticamente eran muy sí, eran un tanto escasos y muy deseables. Entonces acá, como le mencionaba en la clase anterior, traían lo que es esclavos de África y con ellos explotaban todo recurso. Entonces, pero no solamente era con el fin de exportarlo a ese país, sino que también tuvo la oportunidad de fortalecer un poco lo que es la parte de América, ya que gracias a ellos fue que empezaron a hacer como por ejemplo las casas diferentes, ¿sí? Antes, si se fijan ustedes en algunos lugares que eran asentamientos de indios, podemos ver como pirámides, ¿sí? Que ellos hacían grandes pirámides, ya sea de tierra o ya sea de piedra. Entonces, todo eso cambió a las casas que
conocemos, bueno, no tanto como las conocemos ahora, pero similares a las que conocemos ahora. Muy bien, dice que los vínculos de América con España estuvieron regulados por las instituciones que respetaban la autoridad y el poder del rey. Teníamos a Europa, lo teníamos acá. Entonces, América estaba por este lado, ¿sí? Entonces, cada sector de América pertenecía a algún determinado país de Europa. Entonces, como por ejemplo, Portugal tenía su colonia acá, Inglaterra tenía su colonia acá, España tenía su colonia en América. ¿Sí me comprenden? Entonces, supónganse que Europa es la alcaldía de Cojutepeque, ¿sí? Entonces, en esta parte de acá, si ustedes logran ver por acá, hay una calle que está más abajito del colegio, ahí es una colonia, ¿sí? Entonces, ¿esa colonia pertenece ¿dónde? A Cojutepeque, ¿sí? Entonces, ¿está regida por quién? Por el alcalde de Cojutepeque, ¿sí? Entonces, la alcaldía está por allá, pero ellos son los que envían, por ejemplo, los que van a recoger la basura, los que reparan las lámparas. Entonces, ellos son como que la autoridad de lo que es el municipio. ¿Sí me comprenden? ¿O no? ¿La verdad? ¿Sí? Entonces, así era. Tenían ellos los líderes, que eran cada uno de los reyes en Europa. Entonces, y acá solamente era una colonia que era regida por esos reyes, ¿sí? Muy bien. Tenemos acá, más abajo, tenemos un mapa conceptual. Y es como estaba establecido lo que es... gracias. Es como está establecido lo que es políticamente y administrativo, ¿sí? Primero era ¿quién? ¿A quién vemos ahí al principio? Vamos, ¿a quién? Al rey, muy bien. Después del rey, ¿a quiénes estaban abajo del rey? Consejo de Indias, y en el otro lado estaba Casa de Contratación, muy bien. El Consejo de Indias, ¿cuál era la función de ellos? Muy bien, funciones judiciales, administrativas y legislativas. Ellos veían lo que es las leyes. En Casa de Contratación, perdón, ¿cuál era la función de ellos? Las funciones económicas. Muy bien, después de eso, ¿quién viene abajo de ellos? El virreinato. Entonces, ¿cuál es la función del virreinato? ¿Qué era lo que hacía el virreinato? Representante directo de la corona, atribución jurídicas y ejecutivas. Entonces, el virreinato era como el alcalde de cada colonia, ¿sí? Era el que regía supónganse que El Salvador, antes no era El Salvador, ¿sí? Antes era una colonia de Europa, correcto. Entonces, pero aquí había un representante de ese líder. Entonces, el rey estaba allá, pero el rey mandaba orden al virreinato, ¿sí? Y este era el que ordenaba en este sector de El Salvador. ¿Sí me comprenden? Ok, muy bien. Luego tenemos también la Audiencia, Supremo Tribunal de Justicia, Gobierno y Capitanía General, tenemos a Corregidor y al final tenemos al Cabildo. ¿Quién es el Cabildo? Excelente, muy bien. Tenemos allí el sistema económico. Dice que la cultura fue la base económica colonial. El cacao fue ampliamente cultivado en el
¿Cómo dice ahí? Niños. Ajá. Qué bárbaros. Parece que están bien dormidos. Muy bien, ya vamos a hacer algo para despertarlos. Dice que eso fue al sur de México. Muy bien. Creo que voy a poner a leer entonces para que despierten. Muy bien. Ok. Los que están en casita, vamos a leer ese párrafo del sistema económico. Luego donde dice del sur de México y en los Izalcos. Muy bien, continúa ahí. Muy bien, en pocas palabras, ¿qué es lo que nos dice la lectura ahí? Que acá en El Salvador, lo que primero se empezó a transportar fue el cacao. Entonces, si puedes subrayar eso sería excelente porque en un laboratorio puede ser de que se me ocurra ponerlo. Entonces, por eso es de que fue entre 1540 y 1580. Entonces, estamos hablando de que hubo la necesidad de que crearan el ¿qué? El puerto de... Ok, excelente. Tenemos otro dato importante allí en la página 71 donde dice que el cacao entró en crisis debido a la sobreexplotación del sistema de cultivo. Entonces, ¿a qué se refiere con sobreexplotación? Vamos a ver. Sí, correcto. O sea, era tanto el pedido que hubo un momento donde ya no tenía cómo producir más. O sea, se acabó, por decirlo así. ¿Sí? Por los diferentes climas. Acuérdense de que no todo cultivo se pega en cualquier tierra. ¿Sí? Necesitamos diferentes climas para cultivar. Por ejemplo, acá, ¿ha visto alguien un palo de manzana? No, porque el clima... o sea, sí lo conocen, pero a lo que me refiero es de que lo han visto sembrado, por ejemplo, en el patio con un montón de manzanas y... No inventen. Muy bien. Ok, entonces siga leyendo. Vamos a ver. Ailey. En el primer párrafo. Siga. Iquilite, ajá. Así es, después del cacao, cuando ya eso bajó determinadamente, ellos buscaron otro producto. Entonces, en esa época se estaba dando lo que es esta planta llamada indigo o jiquilite. Entonces, de ahí sacan el añil para pintar lo que es la ropa. Entonces, ese era de color azul y era lo que estaba como de moda en Europa. Entonces, ok, bienvenido sea. Y empezaron a exportar lo que es esta planta. O bueno, ya era el polvo el que exportaban, me imagino yo. Muy bien, siga. Vamos a ver. Ok, Giovanni, gracias. Ujú. Muy bien, entonces ahí tenemos
más o menos dónde era que estaba como lo fuerte de sembrar esas plantas. También tenemos ahí que a finales del siglo XVIII la guerra entre España y el imperio de Napoleón afectaron a la gran manera el comercio del añil. Las plagas de insectos que comían las plantas eran una amenaza constante. No obstante, el añil fue artículo principal de exportación. ¿Hasta qué año? Muy bien, ¿cuánto la demanda disminuyó a raíz de? Ajá. Muy bien. Entonces, ya cuando comenzaron a existir colores artificiales, el añil, que era un color natural, empezó a desaparecer. ¿Sí? Entonces, el añil es un polvo. ¿Quién de ustedes ya ha utilizado colores artificiales para pintar alguna ropa? ¿Solo tú? Entonces algo así es el añil. Sí, es un polvito que cuando lo echas al agua, lo mezclas, se hace de color azul, y si metes ahí algo de color blanco, te sale azul. Muy bien. Entonces tenemos ahí también que el cultivo de trigo en Guatemala y Costa Rica fue un éxito. En esta última provincia fueron de gran importancia el cacao y el tabaco durante el siglo XVIII. La explotación de las minas de plata en yacimientos de Honduras, Nicaragua y Guatemala también aportó mucha riqueza para dicha provincia. Muy bien, tenemos ahí también la estructura social, cómo era que estaban en ese tiempo la estructura. Entonces ahora nosotros tenemos presidente, vicepresidente, luego va la asamblea, luego va el poder, ejecutivo, legislativo. Sí, los alcaldes, y va una serie de cosas por ahí. Pero en ese tiempo teníamos ahí, dice, durante la colonia, la escala social se organizó de acuerdo con la procedencia de la siguiente manera. Entonces tenemos los españoles residentes en América, que eran como los altos. De ahí los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Descendientes de padres y madres españoles. Tenemos también los mestizos, que eran hijos de españoles, e indígenas. Tenemos los indígenas, que eran los propios esclavos prácticamente, los que vivían acá, que fueron utilizados para explotar minas y para trabajar en cosas que ellos no hacían. Y descendientes de africanos, negros, mulatos y zambos, así se le llamaban. Entonces, ellos fueron traídos por los españoles para hacer trabajos forzosos también, eran esclavos. Muy bien, ahí tenemos la herencia colonial, tenemos lo que es la lengua, la religión y la cultura. Tenemos también la arquitectura y el mestizaje, tenemos esa información. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer con ello? Lo que se va a hacer es trabajar en la página número 74, y vamos a hacer esa actividad que está ahí. Entonces, si tienen alguna duda, jóvenes, con respecto a la información de la colonia, tal vez con la estructura o algo por el estilo, muy bienvenida sea. Muy bien, jóvenes, es un gusto haber estado con ustedes. Gracias por todo, bendiciones, nos vemos pronto.